A los colosenses, lo que acabamos de leer, los primeros textos, fueron escritas en el mismo tiempo que fue escrito el libro de Filipenses y el libro de Efesios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, los escribió desde Roma cuando estaba encarcelado por la tragedia de predicar el glorioso evangelio. Algunos creen, y también es mi creencia, que la iglesia de Colosenses era pastoreada por Epafras, ya que lo menciona en ese versículo y en nuestra lectura leímos sobre Epafras y creemos que era el pastor de la iglesia de Colosenses. Y comienza a decirnos, y quiero que experimentes y que pienses cómo fue esta carta de Colosenses. El apóstol Pablo estaba preso y por su amor que tenía hacia los hermanos en Colosas, que muy probablemente en un principio no los conocía, algunas referencias nos lo da el mismo libro de Colosenses, pero con ese amor les empieza a dar algunos consejos, lo que debían hacer aquellos hermanos, y yo quisiera que nosotros podamos tomar esos consejos y los podamos hacer parte de nuestra vida. En el versículo 3 comienza a decirles el apóstol Pablo en esa carta: siempre orando por vosotros. Hermanos, qué testimonio del apóstol Pablo, que él siempre oraba, no solo por él, sino oraba por otros hermanos. Qué importante es orar por otros. Aún estando lejos, estando preso, estando en Roma, probablemente su oración, nuestra oración hubiese sido: Señor, sácame de la cárcel donde estoy. Pero esa no fue la oración de Pablo. La oración fue: Señor, bendice a mis hermanos que están en Colosa, en Filipos. Hermanos, qué grande era el corazón del apóstol Pablo para poder orar por otro. La oración es especial, la oración cambia, la oración tiene poder, hermanos. Recuerda que la Biblia no dice si se juntan 1000 a orar. La Biblia tampoco dice si se juntan 800 a orar. La Biblia no dice si se juntan 500 a orar. Ni siquiera dice si se juntan 50. Solo escuche el texto. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Solamente se requieren de 2 que oren, hermanos. Y qué bendición que aquí somos más de 2. Ponernos de acuerdo y orar, y Dios hace cosas especiales, cosas grandes, hermanas. No se trata de cuántos somos, sino a quién oramos, hermanos. No se trata de tener mucha fe, se trata de que tenemos un gran Dios, hermanos. Ora por alguien esta semana, hermanos. Les comparto algo que aprendí esta semana respecto a la oración antes de entrar al mensaje. Vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 11. Lucas capítulo 11, versículo 11. Qué importante es orar. Nos dice la Biblia: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Hermanos, realmente qué padre físico, aunque su hijo se haya portado mal, si tiene hambre le va a dar de comer una piedra. O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo le dará un escorpión. Versículo 3, hermanos, bien importante. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos. Fíjense la siguiente declaración de Jesús: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Creo que no llegamos a comprender el impacto tan glorioso del versículo que acabamos de leer. A veces uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué Dios dice que nos va a dar su Espíritu Santo si a veces nuestra oración es tal vez salud? A veces no le estamos pidiendo el Espíritu Santo. Piénsalo de esta manera, hermanos. Tal vez pasas por una prueba, pasas por una tragedia o estás sufriendo y tu petición es: Dios, dame paz. Y Dios no te da paz. Dios te da el Espíritu Santo, quien es el príncipe de paz. La respuesta de la oración, primeramente nuestra petición es muy pobre, cualquiera que pueda ser. Pero me encanta la respuesta de Dios en la oración: te doy mi espíritu. Pero Padre, yo te pido que me consueles. No te voy a consolar, te voy a dar el Consolador.
La respuesta de Dios a mi oración es que me dé el Espíritu Santo, hermanos. Y si Él me da el Espíritu Santo, yo tengo todo lo que necesito, hermanos. Tú le pides consuelo, Él te da el consolador. Tal vez tienes que tomar una decisión difícil, estás estresado, necesitas sabiduría y le dices, Dios, dame sabiduría. Y te dice, no te doy sabiduría, te doy el Espíritu Santo para que te tome de la mano y te dirija a tomar la decisión correcta. Él excede mi petición. Si Él solamente me da el Espíritu Santo cuando lloro, Él nos capacita con todo. Tal vez te sientes desganado, necesitas poder y Dios te dé el Espíritu Santo, que significa en Hechos 1:8, recibiréis poder, es la palabra dunamis, que es la palabra dinamita, el poder de Dios, hermanos. Tal vez tú solo le pides fuerza, pero Dios te contesta dándote su Santo Espíritu y su poder, hermanos. Qué importante es orar, no porque Dios me dé lo que le pido, sino porque Él me da lo que necesito, que es su Santo Espíritu, hermanos. Y con su Santo Espíritu no necesitaremos nada más. La respuesta a mi oración es el Espíritu Santo, hermanos. Él es el consolador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra guía, Él es, hermanos, Él es amor, Él es paz. Dios, dame paz. Dios te dice, te doy el autor de la paz. Dios, dame gozo. No te voy a dar gozo, eso es muy barato. Te voy a dar el autor del gozo en tu corazón. Dios, ayúdame a ser más benigno. No te voy a dar benignidad, te voy a dar el Padre que es benigno en tu corazón, hermanos. Amén. Dios, dame templanza, dominio propio, la misma presencia de Dios. La respuesta de Dios a mi oración: si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos, ¿cuánto más nuestros padres, nuestro Padre Celestial, nos dará el Espíritu Santo? Qué importante es orar. Regresamos a Colosenses capítulo 1, versículo 3. Pablo nos enseña sobre la importancia de orar y qué testimonio de estar en una situación tan adversa y tan difícil que era la cárcel, pero estaba dispuesto a orar por los hermanos en Colosas. Y nos dice la Biblia, siempre orando por vosotros, damos, ¿qué dice? La oración cambia tu actitud. Amén, hermanos. La oración no es tanto que Dios me dé cosas. A veces Dios no me quita lo que necesito, pero puede cambiarme en el proceso. Después de la oración viene la palabra, damos gracias. ¿Sabes por qué no damos gracias y estamos enojados? Porque no oramos. La oración cambia mi perspectiva. La oración me da gozo. La oración me dice, Dios, aunque no me des lo que te estoy pidiendo, gracias que fuiste a la cruz a morir por mí. Dios, gracias porque has perdonado mis pecados. Dios, gracias porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Dios, gracias. La oración cambia tu actitud. Orando, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después fíjense lo que dice en el versículo 4, hermanos, algo muy importante. Habiendo, ¿qué dice ahí, hermanos? Oído de vuestra fe. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y desde la cárcel le llegó ahí el Facebookazo, hermanos, el WhatsApp, y le llegaron todos los asuntos de lo que estaba sucediendo allá en Colosas. ¿Y sabes qué dice Pablo? Escucho bien de ustedes. Escucho que andan en la fe. Hermanos, Dios nos guarde y que nuestro testimonio sea que estamos sirviendo a Dios. Vayamos a Filipenses 4:9. El apóstol Pablo les estaba exhortando de una manera tan bonita al decirles, han sido un buen ejemplo. Filipenses 4:9, el mismo apóstol Pablo, fíjense lo que dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en quién, en mí, esto haced. Pablo se atreve a decir: lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, ponte a hacer lo mismo. ¿No? ¿Qué testimonio tenía el apóstol Pablo?
Él escuchaba que aquellos hermanos de la iglesia de Colosenses andaban en la fe, andaban sirviendo a Dios, estaban involucrados en la obra de Dios, sirviendo a Cristo, hermanos. ¿Cuál es tu testimonio? ¿La gente sabe que tú sirves a Dios? ¿Tus familiares saben que sirves a Dios? ¿Tus amigos saben que sirves a Dios? ¿Cuál es nuestro testimonio con los de afuera? No con los de aquí adentro, con los de afuera. Pablo decía desde la cárcel, escucho que están sirviendo y que están involucrados. Que nuestro testimonio sea, hermanos, el mismo de Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 6, versículo 16. Sabemos que lo iban a castigar a Daniel, lo iban a aventar al foso de los leones. En el versículo 16 dice la Biblia, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, fíjense lo que le dijo un rey pagano, el Dios tuyo, a quien tú, ¿qué dice ahí, hermanos? Esa palabra continuamente no está de gratis. Y vaya que la leemos tan pronto, no nos tardamos nada en leerla, pero para Daniel significó toda una vida de servicio a Dios. Al Dios, ese Dios tuyo, ese Dios al que tú alabas, ese Dios al que tú abres las ventanas 3 veces al día y te hincas y te postras, ese Dios tuyo al que tú continuamente sirves, Él te libre. Te hago una pregunta en esta noche, hermano. ¿Tú sirves a Dios? Segunda pregunta, ¿constantemente sirves a Dios? El asunto de la vida cristiana no es el domingo. Hay más allá que podemos hacer, hermanos. Podemos todos involucrarnos en algo. Amén, hermanos. Tenemos necesidad en cunas, hermanos. Yo me pregunto, ¿qué hermanas están dispuestas a servir en cunas? O sea, no es mi ministerio, ¿por qué no? Al Dios al que tú constantemente sirves. Necesitamos personas que le enseñen la palabra de Dios a los niños, hermanos. ¿Por qué no involucrarte en algún ministerio? Ningún ministerio es más importante que otro. Lo importante es servir, hermanos. Y le dice un rey pagano, al Dios al que tú continuamente sirves, Él te libre. Y te tengo buenas noticias, mi querido hermano. Si tú constantemente sirves a Dios, Dios constantemente te librará de los leones. Hey, babe, no te emociones, hermano. Dios te libra, Dios te guarda, hermanos. Dios te bendice si continuamente le sirves. Si no le sirves, hermano, cualquier problema te tumba, porque estás tú solo. Pero cuando sirves a Dios, tienes un gigante detrás de ti que te defiende, quien te ayuda, quien te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo estoy contigo. Si constantemente le sirves, Él constantemente te librará de cualquier pozo, hermanos. ¿Qué testimonio con un rey pagano? Él te salvará, hermanos. ¿Le sirves continuamente? ¿Sabes que es muy fácil servir a Dios en las buenas, hermano? Cuando todo está bien es muy fácil servir a Dios. Pero cuando hay problemas, cuando hay carencias, cuando hay necesidades, cuando hay aflicciones, hay como que el cristianismo empieza a menguar. No. Como cristianos servimos a Dios en las buenas, hermanos. Y como cristianos seguimos sirviendo a Dios en las malas. No importa, en las dos necesitamos a Dios. Y Dios es bueno arriba de la montaña, abajo, o si me caigo, Dios sigue siendo bueno, hermanos. Al Dios al que tú constantemente sirves, ¿le sirves constantemente? No solo el domingo. Vayamos a Deuteronomio 28:47. Nos dice el texto, hermanos, Deuteronomio 28:47. Por cuanto no, ¿qué dice ahí, hermanos? Hermano, ¿no te da gusto que Dios quiere que le sirvas? Digo, algunos lo ven como una carga. Ay, ¿a poco tengo que hacer tal cosa? No, hermano, gloria a Dios que Dios nos quiere usar.
por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con, ¿qué dice ahí? Este asunto tampoco es de, pues ya estoy aquí, ya vine. No, no. Servirle con alegría. ¿Por qué? Y dice, y con gozo de, que tu corazón realmente tenga gozo a Dios, hermano. Ahora, ¿por qué servirle a Dios con alegría y con gozo? Por la abundancia de todas las cosas. ¿Qué me ha dado Dios? De acuerdo a ese versículo, Él me ha dado todas las cosas que yo tengo, hermanos. Por ende, yo tengo que servirle con gozo, con alegría. Y dice, si no lo haces, vas a servir por tanto a tus enemigos, y Jehová va a enviar hambre, sed y desnudez, con falta de todas las cosas, y pondrá un yugo de hierro hasta destruirte. Es tu decisión, servir o no servir. Pero qué hermoso que Pablo les decía, escucho de ustedes que sirven. Dios nos ayude, Dios nos guarde, y que ese sea el testimonio, hermanos, que sirvamos a Dios. Regresamos a Colosenses 1:6. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Nos dice la Biblia que ha llegado hasta vosotros. Fíjense, le está diciendo, he escuchado buen testimonio, he escuchado que andan en la fe, y ese testimonio ha llegado hasta vosotros. Imagínense, estaban presos, así como a todo el mundo. Y a tal manera que hoy en día tenemos un libro llamado Colosenses, hermano. Qué testimonio de aquella iglesia. Como a todo el mundo, y lleva, ¿qué dice ahí? Y lleva fruto. Vamos, qué importante como cristianos llevar fruto a Dios. Bien lo dijo Jesús, por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Así todo buen árbol da buenos frutos. Este asunto, no hay campo neutro, o eres un buen árbol o eres mal árbol. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto es visible. El fruto no se esconde, el fruto se ve. Dios nos ayude a llevarle fruto a Dios, hermanos. Y lo que les compartí ahorita, hermanos, dice la Biblia, que ha llegado hasta vosotros, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Existe un abismo entre venir a la iglesia y oír y conocer lo que oímos. No es un asunto académico. Cada vez que venimos a la iglesia no es una clase. Esto se trata de que tú personalmente experimentes la gracia de Dios en tu vida, hermano. Y gracias a Dios porque ha habido algunos testimonios, algunos me lo han platicado en la semana. Y gloria a Dios por lo bueno que Dios ha sido, y gloria a Dios por la gracia de Dios, hermanos, que no esté escondida ahí arriba para alguna persona santa que jamás haya pecado, sino que está disponible para nosotros pecadores, para experimentar la gracia de Dios. La gracia por lo general se experimenta en momentos difíciles, hermanos. Y después nos da un ejemplo. Pablo, mandando esta carta, les dice, versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras. Por eso es muy probable que Epafras era el pastor de Colosenses, aunque algunos creen que fue el pastor de la Odisea. Personalmente creo que fue el pastor de Colosenses. Y nos dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, y fíjense lo que les exhorta a la iglesia. Dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Él les exhorta a toda la iglesia a que sean fieles. Qué buena carta. ¿Cómo necesitamos fidelidad, hermanos? Necesitamos fidelidad a la Biblia, hermanos. Fidelidad a la oración, fidelidad a Dios. Se requiere que todos los administradores sean hallados fieles, nos dice la Biblia. Pero ¿por qué nos da un ejemplo con ese hombre? Pues ¿qué fue lo que hizo? Para que Pablo lo exaltara y dijera, sean como Epafras, fiel ministro. ¿Qué fue lo que hizo ese hombre? Hay dos libros de la Biblia que nos hablan de Epafras, muy poco.
es Colosenses y el otro es Filemón. Entonces vayamos a Filemón para ver por qué le llaman fiel ministro. Filemón, el capítulo que gusten, hermanos, versículo 9. Se rieron 3 personas, significa que 3 personas conocen el libro de Filemón. Las demás ahorita se los introducimos, hermanos. Libro de Filemón. Pablo estaba preso también en este libro. Él quería mandar una carta. Versículo 9 dice la Biblia: mas bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Te lo imaginas, hermano, ya grande, ya estando en la cárcel? Después nos dice versículo 22: prepárame también alojamiento. Él tenía la fe para saber que Dios lo iba a sacar de la cárcel. Y dice: porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan, ¿quién, hermanos? Solamente 2 veces aparece su nombre en 2 libros. Este es el otro, Filemón. Te saludan Epafras, mi compañero de, ¿qué dice ahí? Mi compañero de prisiones. ¿Sabes qué fue lo único que Dios exaltó de Epafras? Fue un fiel ministro hasta la cárcel. Este asunto no se trata de ser fiel al próximo domingo, hermanos. Este asunto no se trata de arrastrarte y bueno, el siguiente mes, Señor, guárdame. Esto es hasta la muerte. Fiel ministro, Pablo preso y Epafras al lado preso con él. ¿Por qué exaltaba a Dios a Epafras? Y lo estás leyendo. Fiel ministro. Es fácil servir a Dios en las buenas, pero hay un galardón cuando le sirves en las malas, hermano. Sé fiel, hermano. Sé fiel siempre, porque Dios es digno de nuestra fidelidad a Él siempre. Si estamos libres o si estamos presos. Si estás libre y te sientes bien, o si tus emociones estás preso, Dios es digno de que le seas fiel siempre. Como Epafras. Solamente Dios exaltó una cosa de ese hombre: su fidelidad. Decide ser fiel a Dios, su palabra y a su servicio hasta que la trompeta de Dios suene, hermanos. Tú y yo solos no podemos, caeremos cada vez que lo intentemos. Pero cuando dependemos de Él y de su gracia, vamos a poder serle fieles hasta el último aliento de nuestra vida, hermanos. Qué bendición. ¿Por qué serle fiel, hermanos? Porque Dios lo merece. ¿Por qué serle fiel? Porque hay alguien que te está viendo, aunque no te des cuenta. ¿Sabes? Cada vez que vienes a la iglesia, tus familiares dicen: míralo, ahí va otra vez. Fiel. Tus vecinos: míralo, ahí va otra vez. Tus hijos: mira a mi papá, ahí va otra vez a la iglesia, y eso que tuvo unos problemones esta semana. Tu esposa: míralo, ahí está otra vez. Y eso que se andaba queje y queje, que hacía un calorón, pero ahí estaba sentado. Sé fiel por ti y sé fiel por los que te siguen. Qué bendición, hermanos, que hay personas que siempre están en su lugar. Siempre están en su lugar, hermanos. No, te exhorto, sé fiel, hermano. Dios es bueno siempre, hermanos. Es necesario pruebas, necesario dificultades que puedas cruzarte. Es cuando más podrás palpar que tienes un Dios que es fiel. Sé fiel en caminar con Él. Sé fiel en la oración. Sé fiel sirviéndole continuamente. No es asunto de le sirvo cuando me sobra el tiempo. Le sirvo continuamente. Hay que pagar el precio, hay que tomar la cruz. Tiempo se me acabó, solo voy a leer lo que resta. Regresamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1:9 nos dice la Biblia. Fíjense la oración de Pablo para los hermanos de Colosenses. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Qué testimonio de Pablo, hermanos. Y pedir, ¿cuál era la petición de Pablo? Que los hermanos de Colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Uno puede preguntarse, bueno, ¿y cuál es su voluntad? Su voluntad está en la respuesta del siguiente versículo.
Versículo 10, para que andéis como es digno. Su voluntad es que podamos andar como es digno, número 1. Número 2, agradándole ¿en qué? En todo. Debemos agradarle en todo. Número 3, llevando fruto. Debemos llevarle fruto, mucho fruto. Fruto que permanezca. En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto, aunque haga sol. Yo creo que ahí nos van a dar corona y media, hermanos, si es que hace más sol. Número 3, después nos dice, llevando fruto en toda obra. Y número 4, hermanos, creciendo en el conocimiento de Dios. En este lugar, comenzando por su servidor, nadie puede decir, ya me sé la Biblia o ya llegué a donde Dios quiere que llegue. Nadie, hermanos. El apóstol Pablo nos dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás. Y una cosa, y extendiéndome a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Cuando un cristiano deja de crecer, es algo triste. Y nunca va a ser por causa de Dios, del diablo, siempre va a ser por causa tuya. Si tú quieres crecer es porque tú te entregas más a Dios, lees más la Biblia, libros cristianos, hermanos. Yo busco aprender algo diario. Si me ves entre semana, voy a traer un libro. Siempre busco aprender algo. Crece en el conocimiento de Dios. Y nos termina diciendo, hermanos, versículo 11, fíjense, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Podría seguir explicando cada versículo, pero la idea de la carta, de los primeros textos que acabamos de leer, número 1, Pablo nos muestra una vida de oración. ¿Tú oras por alguien más que no sea solo tú? Nos ayuda a saber que hay personas que ven y que Dios nos guarde y nos ayude a que lo que vean sea servicio a Dios. ¿Qué es lo que la gente ve de ti? ¿Ven que tú sirves a Dios en algún ministerio? ¿Saben que servir a Dios no es solo venir? Servir a Dios significa servir a Dios, hermano. Esa es nueva. Está como complicada esa, ¿no, hermano? Estuvo muy difícil de tomar esa. Servir a Dios significa servir a Dios. ¿De qué manera? De la que gustes, pero sírvele. Número 3 nos habla sobre la importancia de llevarle fruto, ser como Daniel. Número 4 habla de oír y conocer. Pasa lo académico a la experiencia. Y 5, crecer en el conocimiento de Dios. Nunca te estanques. Crece, 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 sigue creciendo y sé fiel en el trayecto y sigue creciendo. ¿Cuál es nuestra meta? La estatura de Cristo. Nos falta mucho por crecer, ¿verdad? Qué bendición que no estamos solos. Dios nos ayuda y nos exhorta para poder seguir creciendo. Que Dios nos ayude a hacer esas 5 cosas que son los primeros versículos que Pablo aconsejaba a nuestros hermanos de Colosenses. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Todos con los ojos cerrados mientras el piano comienza a tocar. ¿Te falta alguna cosa de esos 5 puntos, hermano? ¿Oras por alguien más como Pablo? Vamos, si no sabes por quién orar, te pido que ores por mí.